Buenas tardes, mi nombre es Yuleidi Jiménez Angulo y nuestro grupo OSIPA es Team Financiero y en él se encuentra Sandra Patricia Cabarca Montero, David Pava Acuña y Pablo Piñeres. Entre el 2019 y 2020 la economía colombiana sufrió una transformación significativa caracterizada por un crecimiento sólido antes de la pandemia de COVID-19, seguido de una contracción y una recuperación desigual. Este estudio analiza los indicadores económicos durante este periodo, destacando el impacto de la pandemia y las políticas implementadas en respuesta a la crisis. El gobierno proporciona una visión detallada de la experiencia colombiana con implicaciones importantes por la formulación de políticas económicas futuras. La estructura del estudio incluye una descripción de la situación económica previa a la pandemia, el impacto de COVID-19, el proceso de una recuperación y las conclusiones sobre futuras políticas e investigación. Presentó un aumento con respecto al año anterior. Diversos factores económicos y sociales contribuyeron a este incremento, generando preocupación en el ámbito laboral y social del país. El desempleo tuvo un impacto socioeconómico en los grupos poblacionales, como jóvenes, mujeres y personas con menor nivel educativo, ampliando las brechas. Bueno, el PBI en Colombia para el 2021. Vamos a hablar de los indicadores económicos en Colombia para este año, 2021. Entonces tenemos que en ese año la economía colombiana experimentó una recuperación notable después de la profunda contracción, mejor dicho, sufrida en el año 2020 debido a la pandemia del COVID-19. El Producto Interno Bruto creció aproximadamente un 10,6%, según datos del DANE. Este crecimiento fue impulsado más que todo por varios factores clave que les voy a mencionar. Estos factores de crecimiento fueron los siguientes. Uno, recuperación del consumo. O sea, se volvió a generar. El consumo privado se reactivó significativamente, impulsado por el levantamiento de las restricciones y el retorno gradual a la normalidad. O sea, poco a poco se fue retornando ese retorno a la sociedad. Este benefició sectores como el comercio, la hotelería y los servicios. El otro punto fue el sector de servicios. Después de ser uno de los más afectados en el año 2020, el sector de servicios mostró una fuerte recuperación. Áreas como el turismo, la gastronomía, el entretenimiento comenzaron otra vez poco a poco a reactivarse, aunque no todos los subsectores de recuperaron sus niveles de prepandemia. La inversión también se incrementó, impulsada por las políticas de estímulo y un entorno más favorable. Proyectos de infraestructura, la construcción residencial jugaron un papel muy importante en este crecimiento. Y otro punto importante fue las exportaciones. Las exportaciones se beneficiaron de la recuperación de los precios de los commodities, especialmente en sectores como el petróleo y la minería. Esto aumentó y contribuyó positivamente al Producto Interno Bruto. El crecimiento del PIB de Colombia en el 2021 reflejó una recuperación robusta tras la crisis provocada por la pandemia, con un fuerte, un repunte en el consumo y en la inversión. Sin embargo, nuestro país aún enfrentaba desafíos significativos en términos de empleo, desigualdad y estabilidad política, porque la recuperación completa dependía de la capacidad del gobierno para abordar estas cuestiones y la evolución de la economía global. La tasa de inflación en Colombia para el año 2021, durante este año se presentó un comportamiento muy complejo marcado por la recuperación económica post pandemia, después de haber pasado por esta crisis. En el 2021 experimentó un aumento notable, aproximadamente fue del 5,62% el incremento en comparación con el año anterior. Factores que influyeron en la inflación del 2021 fueron recuperación en la economía, o sea, la salida de la recesión y el aumento de la actividad económica fueron factores clave en la aceleración de la inflación. El aumento de los precios de los alimentos, los precios energéticos, la depreciación del peso colombiano y por último la política fiscal expansiva. El 2021 fue un año de transición de la economía colombiana marcado por la recuperación económica y el aumento de la inflación. Los shocks de ofertas, la política monetaria y la dinámica de la demanda fueron principales factores que determinaron ese comportamiento, el comportamiento de los precios. Y la tasa de desempleo para el 2021 presentó un punto de inflexión para la economía colombiana. Vamos a hablar de la tasa de inflación en Colombia para el año 2020.
El Departamento Nacional de Estadística, o sea, el DANE, presentó un informe consolidado en los índices del precio del consumidor, el IPC, correspondiente a este año, al 2020, que fue de un 1,61%, mientras que con referencia al 2019 fue de un 3,80%. Entonces, según el Departamento de Estadística, esta cifra constituye un IPC más bajo que se tiene registrado desde 1955 en la historia de nuestro país. Esto como consecuencia de la pandemia a nivel mundial del coronavirus. Esto viene a raíz de esto. En Colombia, durante el 2020 presentó un comportamiento atípico debido a la irrupción de la pandemia de este COVID. A diferencia de otros años anteriores, la inflación se vio fuertemente influenciada por factores externos y shock de ofertas que alteraron las dinámicas habituales del mercado. Entonces, al inicio del año se observó una desaceleración en la inflación debido a la contradicción económica y a la disminución de la demanda agregada. Producto de medidas de confinamiento y aislamiento social también tuvieron algo que ver como factores de esto. Conforme se avanzó el año y simplemente a medidas de reactivación económica, la inflación comenzó a recuperarse lentamente. Poco a poco fue activándose otra vez precios. A pesar de las fluctuaciones en la inflación en general, la inflación subyacente, que incluye también los alimentos y los energéticos, se mantuvo relativamente controlada, un poquito controlada, lo que sugiere que las presiones inflacionarias eran en gran medida de carácter transitorio. Voy a mencionar unos factores que influenciaron en la inflación del 2020. Entonces, primero, la pandemia del COVID-19. Esa pandemia fue el primer factor que impactó la economía colombiana, y no solo colombiana, sino del mundo entero. Pero nuestro país nos hizo un fuerte impacto. El segundo factor es la política monetaria expansiva. El Banco de la República implementó una política monetaria altamente expansiva, reduciendo las tasas de interés, aumentando la liquidez en el sistema financiero para estimular así de alguna forma la economía. Otro punto importante es la depreciación del peso colombiano. La depreciación de nuestra moneda, la moneda nacional, frente al dólar estadounidense generó presiones inflacionarias al encarecer las importaciones. Otro punto es el aumento en los precios de los alimentos. Los precios de algunos alimentos básicos experimentaron incrementos significativos muy altos debido a factores climáticos adversos y problemas en la producción también. Entonces, la recuperación económica tras la crisis, que se vio influenciada por los diversos factores antes mencionados interrelacionados. Por un lado, la baja inflación inicial, aunque dificultó la salida de la recesión, favoreció un entorno de bajos costos de endeudamiento también. Hay que mencionarlo. Por otro lado, la política monetaria expansiva sí fue muy esencial para amortiguar el impacto de la crisis. También generó inquietudes sobre posibles aumentos de la inflación en el futuro, o sea, en lo que estamos viviendo ahora en estos años después de lo que pasó del COVID. Las expectativas de la inflación a su vez desempeñaron un papel fundamental en la evolución de los precios, ya que las previsiones de los agentes económicos influenciaron tanto en las decisiones de consumo y producción como en las decisiones de política monetaria. Ahora vamos a un punto importante también, que es la tasa de desempleo en Colombia para este año, para el 2020. Según el DANE, la tasa de desempleo en Colombia cerró el 2020 con un porcentaje del 13,40%, aunque reflejó picos, o sea, llegando al 16,8% para el mes de agosto, lo que presentó un aumento considerable haciendo la comparación con el año 2019, donde se registró un porcentaje del 9,5%, o sea, siempre hubo una diferencia. La pandemia generó una crisis sanitaria sin precedentes que tuvo un impacto devastador en la actividad económica y que por ende también afectó el mercado laboral colombiano. Las medidas de confinamiento y de aislamiento social que se tuvieron que tomar, así como la paralización de los numerosos sectores económicos,